Muy Doctor, bien. gracias por darse el tiempo. De Muchísimas nada, no se gracias. preocupe, no se preocupe. Bueno, ahora estoy con un gran invitado, el doctor Nabil Fakir, médico cirujano, especialista en tratamientos Maxilofacial. maxilofacial, pero una gran personalidad en el rubro de la medicina estética. Estamos en un programa donde trata de historias que inspiran en medicina estética. Doctor, gracias por darse el tiempo, por siempre dedicar todo su tiempo a capacitarnos y a tratar de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Conocemos mucho en su área profesional, pero la idea de esto y de este programa es conocer un poco más allá. Usted es un referente internacional, pero yo quiero conocer ¿cómo fue el doctor Nabil? ¿Qué fue lo que lo inició a estudiar medicina, por ejemplo, doctor? ¿Cómo se inició? Bueno, pues yo empiezo desde muy pequeño, siempre he sido un apasionado y un stubborn optimism, si quiero traducirlo al español, sería un optimista cabezón. Y desde pequeño siempre he sido, me he sentido que tenía esa pasión por las cosas. Nací en una familia de médicos donde siempre vi que la medicina es lo que nos gustaba a todo el mundo, tanto que mis hermanos también son médicos y al fin y al cabo pues crecimos con la medicina. Pero desde pequeño era un poco artista a la hora de dibujar, a la hora de esculpir y bueno, pues gané 3 años consecutivos cuando era muy pequeño, a los 10, 12 y 14 si no me confundo, pues el Premio Nacional de Dibujo, de los cuales pues ahí empecé a ver que todo el arte me gustaba. Y bueno, pero también a la vez me gustaba mucho la informática, o sea, tenía en mi mente mucho el mundo de la informática, me gustaba también el mundo de las empresas, era una persona muy abierta a ver las cosas, pero sí que sabía que quería ser médico y por esa razón tomé la decisión de estudiar medicina. Así que empaqueté todo y me fui a la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España, a estudiar medicina. ¿Y cirugía, doctor? ¿Siempre fue por el área de la cirugía? Mira, como me gusta lo manual y mi padre es cirujano también, pero mi padre es cirujano general y siempre he vivido que la medicina era algo mental y manual y me daba cuenta que como las manualidades me iban mejor y por eso siempre quise ser cirujano. Ahora, si vuelvo a morir y vuelvo a renacer, volvería a ser cirujano, porque creo que es una cosa muy única. En tus manos, crear cosas o curar cosas o cambiar cosas es una medicina de rápida, es de estar en tus manos hacerlo. Hay otras medicinas que son a largo plazo, por ejemplo, las preventivas o medicina del envejecimiento, que es uno a largo plazo. Me gusta lo ya y lo rápido y por eso vi que la cirugía era mi pasión en parte. ¿Y siempre maxilofacial, doctor? Mira, siempre me ha gustado desde muy pequeño la cirugía, lo que es cambiar cosas. Me daba igual la especialidad, pero desde pequeño sabía que basado en el gusto de mi arte era pues cambiar cosas a hacerlas más bonitas. Y cuando ya pues tenía 16, 17 años ya me definí, quería hacer cirugía estética. Me daba igual si sea corporal o facial. Pero durante la especialidad, durante la residencia de medicina, cuando estaba estudiando medicina, me di cuenta que empecé a fijarme mucho en las caras de las personas y empecé a obsesionarme pues un poco por las narices que la gente estaba en mi clase. Fijaba mucho en las narices, empezaba a dibujar las narices de las personas de mí, tanto que tengo en mi casa como la orla de las narices de todas las personas de mi clase. Pero Ay, empecé a darme cuenta que también cuando esculpía, me gustaba más esculpir caras, creo que era más complejo, había que ver cómo cambiaba el reborde, cómo podía cambiar el físico, la oreja, aprendía a hacer escultura en la cara y empecé a dedicarme más a la cara en esculpir y era pues aún era estudiante. Y cuando me di cuenta que quería elegir una especialidad, sabía que lo que más me apasionaba era la área más difícil en el cuerpo humano para cambiar, que es la cara.
Y en la cara, pues hice cirugía maxilofacial porque solo es una especialidad que solo se focaliza en la cara. En España es una especialidad médica, porque hay ciertos países que son, a veces son odontólogos o dentistas que luego hacen una especialidad, pero en España es una especialidad médica. Y bueno, pues me di cuenta que la especialidad que con más se fijaba en la cara, con más podía cambiar rostros, desde el hueso hasta la piel, pues era la cirugía maxilofacial. Por eso no dudé y hice esta especialidad. Ay, me encanta. Doctor, y cuando empezó, cuando estaba en la universidad, me imagino que en el hospital empezaba a tener sus primeros pacientes. ¿Cómo es que hizo para conseguir sus primeros pacientes fuera del hospital? ¿Cómo es que tuvo su primer consultorio o siempre fue al hospital y luego del hospital comenzó a salir a operar en otros lugares? ¿Llegó a tener un consultorio en ese momento propio? Mira, pues todo el mundo cree que yo acabé la especialidad y empecé a trabajar, pero nada más acabar la especialidad me fui a Estados Unidos, estuve viviendo 3 años. Hice un programa de fellowship en formación en cirugía plástica facial y ahora me dedico simplemente a la cirugía plástica facial, aunque en aquel momento también me dedicaba a la cirugía reconstructiva de la cara. Pero también hice un fellow en microcirugía. Me gustaba mucho aprender y creo que la base de ser un buen médico es invertir en formación. Me dediqué 3 años formándome, detrás de 3 años especializándome en una subespecialidad que es la cirugía plástica de la cara. Me cogí y también me fui a visitar a muchos médicos, al que es bueno visitar a otros cirujanos. Te hace ver lo que te gusta y lo que no te gusta de gente buena y ver cómo tratan esa gente buena a los pacientes y por qué han sido buenos. Aprendí un poco de todo a llevar todos. Y después de dedicarme casi un año y medio, después de haber dedicado 3 años, tomé la decisión de volver a abrir mi propio consultorio. Empecé en España y de ahí me fui al Líbano, después me fui a Dubái y después me volví a España. Por motivos de inversión y por motivos pues de estrategia, pues a nivel familiar y a nivel personal, pues estuve trabajando en diferentes países. Y actualmente pues estoy entre España, Dubái y Líbano, estoy entre los tres. Y bueno, pero bueno, al final le prometí a mi mujer de que algún día volveré y pasaron los 10 años de mi promesa, así que volví a España, de los cuales también vino como un guante fijado al dedo. Ahora soy el presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Facial y bueno, pues tomé en noviembre y me vine en junio, así que encaja todo con toda la trayectoria que he tenido. Qué bueno. Doctor, ¿y cómo fue que usted siendo médico cirujano, maxilofacial, con subespecialidades, todo, comenzó a empaparse o a conocer el área de la medicina estética? ¿Cómo fue su primer acercamiento con ácido hialurónico? Mira, no concibo arte a medias. El arte es global y el arte es estratégico. Cuando yo me dedicaba a esculpir, me di cuenta que mis esculturas, si no las pintaba, les falta algo. Así que aprendí a pintar y entendí que la pintura es parte del proceso de embellecer una cosa. Me di cuenta como cirujano que había limitaciones a veces en las cirugías. Pues yo puedo, por ejemplo, tensar la piel a un paciente, pero si no le corrijo las arrugas con toxinas, si no la pigmentación en la piel, si no hay ciertas áreas que la cirugía no puede volmonizar, pacientes que no tienen grasa en el cuerpo, necesito usar otros materiales. Me di cuenta lo que si quería ser de verdad un cirujano artista, habría que entender todos los materiales que existen en el mundo para poder embellecer. Pero me di cuenta de muchas cosas importantes, de que parte de la estrategia de embellecer es volumen. Y por eso empecé a crear técnicas en blefaroplastia como técnica volumétrica, en volumizar, pero me di cuenta que muchas veces no podía usar la grasa porque le faltaba, o a veces la grasa no es precisa, o a veces pacientes no se quieren operar y tenía que buscar una alternativa. En ese momento me di cuenta que el ácido níquel fue la alternativa ideal. Hoy por hoy es la alternativa, tanto que yo tengo en mi cara pinchado acelónico y no me he operado. Entonces hay gente que hay momentos para pinchar, hay momentos para operar. Hay que ser una persona, saber indicar, no hay que operar a ciertas edades donde no hay que operar. Si fuese mi hija no la operaría a una edad muy pequeña de algo que creo que se puede operar de mayor y si hay una alternativa que puedo camuflar, pues en el momento lo camuflaré como lo he hecho a mí mismo.
Entonces, para ser un buen artista tienes que controlar desde la piel hasta el hueso. Y eso fue pues lo que hice la especialidad y la medicina estética. Hay cirujanos que están en contra de la medicina estética. Es que, perdona que les diga, y si me están escuchando, pues le falta un ojo estético. Y lo mismo, hay médicos estéticos en contra de la cirugía, pues lo mismo. Hay veces la medicina estética no se puede llegar a corregir todo y requiere cirugía. Hay que saber complementar para unir. Doctor, ¿y se acuerda cuál fue su primer paciente con ácido hialurónico que le colocó? Pues sinceramente no, pero sí que me acuerdo de mi primera cirugía. Sí que me acuerdo de mi segunda, pero de del primer paciente no me acuerdo. O sea, no sé dónde. ¿Segundo? ¿Cómo? ¿Y su segundo? Fue la mujer de un tío mío. ¿Y qué tal? ¿Sabes? Y bien, al final y al cabo, pues me di cuenta también con el mundo del ácido níquel que hay muchos errores en medicina estética, que han sido enseñados por ósmosis, porque la medicina estética no hubo una universidad, hubo pues médicos hablando de experiencias y había correlación anatómica incorrecta, había formas de inyectar incorrectamente. Te puedo decir un ejemplo, por los bioestimuladores inyectarlos sobre hueso no tiene sentido porque crean una fibrosis y no necesito crear un bolo sobre el hueso. Sí que es para inyectar subcutáneo, subdérmico, trazados para estimular la piel. Ahora, pues esa es una indicación incorrecta que se ha publicado, se hizo, se formó. Lo mismo, los corrugadores creo que son depresores y investigué eso y me di cuenta que los corrugadores no son depresores, son aproximadores y están conectados con el frontal, se inervan por el nervio temporal y pueden ser cofactores de elevación en la parte central. Bueno, pues se tuvo que diseñar y recorregir. En el tear trough, en la ojera, me di cuenta que había un espacio, se llama el espacio intra-ORL, que no estaba publicado en ningún lado, lo descubrí, lo confirmé y cambié. Lo mismo, en el Tear Valley me di cuenta que la gente pinchaba su muscular y hay el orbital thickening, se puede expandir el orbital thickening y mejoramos. Lo mismo en la mandíbula. Empecé a ver tantos errores en técnicas de medicina estética anatómicas, aunque de luego los resultados hay gente que tiene resultados muy buenos y otros no, pero estoy hablando técnicamente cuál es mejor. O sea, cuando digo es una cosa errónea, porque hay una cosa mejor, si no, no se considera la otra errónea. O por llamarla una técnica más avanzada, sí que llamarlo de esa forma. Entonces me di cuenta que había muchas lagunas en medicina estética y me dio la neura, y es que es la verdad, tengo una neura en descubrirlo, en validar. Y tanto que no puedo ni parar. Y así hacía neura, 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 neura. Llevo 60 artículos publicados de intentar retomar todo y recambiar o validar. Como un curioso e investigador nato, si realmente es así. ¿Cómo fue su acercamiento con los laboratorios para hacer esos trabajos, doctor? ¿Cómo fue que usted se volvió así también un referente con los laboratorios, siempre mostrándolos, siempre usted capacitando médicos nuevos y creando nuevas técnicas? Yo, todos mis artículos, excepto tres, han sido con un laboratorio. Entonces, el resto son estudios personales e investigación. Así que yo tomé decisión de crear una academia que se llama Face Expert Academy. Esa academia es una academia sin ánimo de lucro de ganar dinero de ella. Toda la inversión que la academia realiza es para hacer tres pagos. Un pago es para la gente que trabaja dentro de la academia, segundo pago para la investigación, porque la toxina botulinúclea, descubrir eso, pues habría que usar toxina botulinúclea. ¿Quién paga todo eso? No me gusta trabajar con casas comerciales para hacer estudios. Por ese motivo, excepto esos tres que han sido porque había que investigar ciertas cosas que eran ya muy más avanzadas y necesitamos pues gente de más equipos. Pero todos los estudios míos son estudios de mi equipo, de nuestra gente, de compañeros nuestros. ¿Qué pasó? Que esa academia paga todos esos estudios, esos materiales, eso todo. Y lo último es pues nuestros viajes. Pues a veces damos cursos a nivel internacional, pues eso hace que nosotros tengamos que desplazarnos y en parte, pues muy poca parte, casi un menos del 10% paga mi horario de tarifa, que es, si tú ves lo que me paga desde mi propia academia a mí mismo como tarifa, pues simplemente es un gesto de equilibrar lo que yo podría ganar en una consulta. Entonces, construir esa academia con una forma de enseñar y aprender y invertir. Ahora, ¿qué pasa con los laboratorios? A mí me tocan todos los laboratorios, o sea,
Todos los laboratorios quieren usar en parte o tener mi imagen por investigación o tener mi imagen de validar o tener eso. Y mucha gente me toca la puerta, me dice, mira, no eres crítico, valídalo. Y si es mejor, pues hablarás de ello. Pues sin duda. Y yo la única cosa que acepto en mi clínica, cualquier laboratorio que me pueda retar para que yo pueda demostrar que su producto es el mejor. Si su producto no es el mejor, no voy a dar mi cara, ni voy a dar mi voz, ni voy a dar, porque yo me baso en una ética, en ética personal que yo he validado o que yo he confirmado. Por eso no hay ningún laboratorio que me puede comprar, ni mentalmente ni físicamente. Yo hablo lo que considero en cualquier evento, yo hablo lo que considero éticamente, científicamente aprobado. Hoy por hoy estoy con un laboratorio por un motivo, porque hoy por hoy no ha venido ningún otro laboratorio a nivel mundial que pueda validar que el producto que uso es menor que el producto que él me va a ofrecer. El día que hay un laboratorio que me pueda ofrecer un relleno con cero, cero reacción inflamatoria, un relleno que no activa el sistema inmune, un relleno que se integre mejor que nadie, yo soy el primero que firmo mi cara y mi mano ahí y después de validarlo científicamente. Pero hoy por hoy me voy a usar el mejor que hay en el mercado, basado en ciencia validada. Por ese motivo, todos los laboratorios que me tocan la puerta les digo, demuéstrame que el tuyo es mejor, yo seré el primero en hacerlo, pero nadie ha podido demostrarme nada. Por eso, creo que mucha de esa gente que son speakers, que a veces los laboratorios los compran a nivel económico o mental o físicamente o promesas o te voy a hacer o te voy a hacer. Todo eso, y ellos sabiendo que hay una cosa mejor, sabiendo, porque son médicos, estudian, revisan, investigan, son gente que ha querido jugar ese juego, pero porque yo reto a todas las compañías que si nos están escuchando algún día detrás de este podcast, si tú crees que tienes un relleno superior al que yo uso, ven, ven, yo te abro la puerta. Al revés, yo te voy a abrir la puerta. Invertimos. Vamos a hacer estudios de en biopsias a 30 días y confirmar todo eso. Y seré el primero, posiblemente me hayan cambiado, pero de momento nadie ha ido. Bueno, y ahora está haciendo un estudio de todos los rellenos, había contado en el último Sí, curso. sí, estamos intentando hacer ese estudio. Va a llevar varios años porque primero requiere más o menos $500,000 en biopsias, estudios, investigación, todo eso. Porque es que lo que es inaceptable que haya tantos rellenos en el mercado, se les pinche a muchos pacientes. Hay rellenos de muy buena calidad, pero hay otros de muy mala calidad. Y al fin y al cabo, pues somos responsables de nuestros pacientes, éticamente, emocionalmente. El problema no está aquí, yo siempre digo, ¿y si yo no fuese el médico y tuviera una hermana y mi hermana aceptaría que alguien le pinchase algo que no fuese por el bien de ella? Pues me molestaría. Pues por ese motivo espero que tenga muchos años para poder enseñar cómo a poder demostrar, pero quiero una medicina ética, quiero una medicina saludable, quiero una medicina preventiva, quiero una medicina con valores. Veo muchas cosas hoy por hoy con redes sociales, con inteligencia artificial, están jugando con las emociones de los pacientes y eso es inaceptable. Doctor, yo quiero regresar un poquito cuando antes de que se volviera el gran maestro que es ahora de nosotros. ¿Cuándo fue en que notó que en su consultorio o en su área profesional se volvió un crecimiento exponencial? ¿Qué fue? ¿En qué Sí, momento? ¿En qué? Pues yo conozco, usted es maestro mío, conozco su historia en el sentido cuando nos cuenta de cómo es su clínica, cómo se maneja. Digo, es algo tan increíble. ¿Cómo lo consiguió? Empezó con un consultorio pequeño. ¿Cómo logró crecer tanto? ¿Dónde hizo el clic? ¿Cuál fue su eh, pensamiento? o sea, podría sonar muy feo, pero no quiero que se piense así. Siempre me sentí héroe en lo que estaba haciendo. Y te lo voy a decir de una forma de que con las pocas cosas que tenía también era héroe. Es que al final hay que ser positivo y siempre vi positivismo hasta con las pequeñas cosas. Yo he estado viviendo en Nueva York y he tenido que estar ahorrando 10 euros al día para poder comer, desayunar, comer y cenar. O sea, al final he valorado en toda la trayectoria, nadie empieza grande. Todo el mundo empezamos paso a paso y crecemos. Y hay una frase que siempre la he tenido como mi slogan, es in the road of education there is no finish line, en el camino de la educación no hay un camino final, no hay una meta final.
Y en the road of success, también en el éxito, no hay una línea final. There is no finish line. Y son como mis slogans que siempre los he visto que hay que seguir, 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 seguir. Pero Mm, el clic empieza quizá cuando empiezo a descubrir cosas, empiezo a cuestionar muchas cosas y me gusta cuestionar porque soy una persona que prefiero confirmar antes de aceptar. O sea, yo puedo aceptar, entiendo, lo tengo que confirmar. Y cuando empecé a descubrir pues el reino híbrido, el Booster Hill de Vitamin Drip junto a mi mujer, la membrana de grasa, empecé a crear técnicas quirúrgicas, empezar a ver millones de personas, médicos, cirujanos usan mis técnicas, ahí pues empezó todo el exponencial. Pero la gente no ve lo que yo llegué hasta aquí, estudiar mis años de fellowship. Hice otras carreras que no son medicina, hice dos másteres, invertí millones de horas, creé una aplicación de deporte que se llamaba Social Gym que terminó siendo Fitbit. He creado Rhino Planner, he creado una de inteligencia artificial, se llama MyAesthetic, el mejor programa CRM del mundo de inteligencia artificial se llama MyAesthetic, no hay otro igual. Es que sé lo que necesito, sé lo que quiero crear. He creado Feller Rescue App, he creado millones de aplicaciones. Como te recuerdo que me gustaba mucho la informática, me gustaba mucho las empresas y he tenido que crear cosas que yo necesitaba que ayude a muchas personas. Rhino Planner para los cirujanos para diseñar las narices. Entonces, y de ahí empecé a crecer a nivel, la gente te veía, después empezaron la gente a gustarle mis técnicas. ¿Cómo lo hacía conocer, doctor? ¿Cómo lo hacía conocer? Por ejemplo, sus descubrimientos en estética. No sé, yo me levanto por la mañana y viene una idea. Y esa idea, digo, la veo que es necesaria, invento, pongo dinero, pongo mi tiempo, consigo crearla y esa idea estalla a nivel mundial. Por ejemplo, relleno híbrido. Imagínate cuánta gente del mundo usa relleno híbrido. O sea, pues puedes hablar de una industria farmacéutica de billones y billones que han ganado de mi idea. O sea, yo no he ganado de esa idea tanto, pero como ellos. Pero son ideas que crean y después el estudiar, el seguir buscando, es que el ser reconocido no depende de ti, depende de la gente que te valide como reconocimiento. O sea, yo no puedo decir yo soy reconocido, la gente te valida cuando es lo mismo, la misma figura de Jesucristo. Tú lo validas como Dios, como lo que tú quieras. ¿Por qué causa? Él mismo no se valida a sí mismo, él se valida, las personas te respetan, las personas te validan. Yo no me considero que soy el mejor del mundo, ni lo voy a considerar nunca, porque para ser el mejor hay que seguir formándose y formándose. Hay millones de personas mejores que yo en muchas áreas y posiblemente en ciertas áreas yo sea una de las personas más influentes en ciertas áreas técnicas o quirúrgicas o anatómicas en ciertas áreas. Pero bueno, al final empezaron las sociedades a hacerme miembro de honor, cirujanos invitándome por el valor que yo podía dar de las charlas o de la anatomía o de las técnicas y poco a poco la bola va creciendo, va pillando fuego y el fuego va creciendo, va estimulando, pero con todo ese fuego hay que ser humilde porque la vida se basa siempre en el compartir las cosas y el compartir solo siendo compartir con el pobre, con el amigo, con la familia, con la pareja, con cualquiera, es una forma de decir yo estoy contigo, yo cedo mi tiempo, mi cosa, mi dinero, lo que sea por ti. Y eso es humildad. Hay gente que en ese mundo crece de una forma, de una bola, va creciendo esa bola, tanto que su ego ya ni se lo cree. Y eso pasa en muchos gente famosos, celebridades, tanto que yo he visto a gente que no era nada, de repente son algo y ya te trata de una forma diferente. La forma más divina de ser buena persona es ser humilde. Y esa humildad se basa en que tú mantengas tus pies en los suelos. Cualquiera puede crecer de una forma y crecer. Y fíjate que mucha gente tiene mi teléfono, gente puede hablar conmigo, soy accesible a cualquiera. Si tengo que venir un sábado o domingo a abrir la clínica a un paciente, yo le abro la clínica. Si tengo que hacer algo por un paciente, lo hago. O sea, puedes ser quien seas en el mundo,
pero tienes que saber ser que al fin y al cabo hemos venido a hacer medicina. Medicina es una forma de ser humildad, pero a veces el ego de las personas o a veces la forma de crecer que eres omnipotente quirúrgicamente, por llamarlo así. Hay gente, hay cirujanos que los he visto y digo, ¿te crees que? Es que tienes que ser, son gente que les tienen carencia de cosas y usan simplemente el leve poder que tengan, la usan como defensa. Es que no, es que la defensa es ser buena persona. Esa es la mejor defensa que puedes tener. Eso es verdad. Doctor, ¿y cómo fue cuando, cuáles son los tres factores que usted siente que ahora son su éxito total? Eh, es una buena pregunta. Mira, lo primero es ser honesto. El éxito empieza en ti. O sea, ser honesto contigo mismo, ser ético contigo mismo y ser respetuoso contigo mismo. Siempre uno piensa en el más allá de las cosas, pero en ti mismo. Si tú tienes a ti mismo ese respeto, esa honestidad, esa ética, tú das esto a todo el mundo. Si tú contigo mismo no eres ético, si te gusta hacer siempre trampas en la vida, pues trampas con todo el mundo. Si tú no eres respetuoso contigo mismo, en vez de haces cosas a favores que no son correctos, pues terminas haciendo a otras personas lo malo. Se empieza en el sí mismo y de ahí se va al resto de las personas. Pero creo que honestidad, ética son quizá mis puntos. Y después compartir. Mira, siempre lo he dicho, ojalá la gente pueda valorar lo que yo a veces comparto con todo el mundo. O sea, hay personas que les he dado todo, todo en mi vida y luego no la han valorado. Y o me han dado la espalda o me han apuñalado, por decir. Y les he dado muchas cosas. Espero yo dar la mitad de esas personas que les he dado. Pero bueno, yo no doy porque tengo que recibir, sino lo doy porque me gusta dar. Y me gusta dar porque me gusta compartir. Pero muchas veces lo he pensado, ¿cuánto has dado a muchas personas y a veces no lo han valorado? Y ahí está la pena de dar a muchas personas y luego no lo valoran. Mira, debajo de mi casa había uno que vendía calcetines y yo siempre cruzaba y siempre lo veía. Una persona que tenía 70 o 75, nunca supe su edad, pero está por encima de los 70. Pero él todos los días vendía 2 galones de agua y una caja de calcetines que podía tener 25 o 30 calcetines. Yo iba al supermercado y cruzaba con él y nunca le compré nada. Hasta que un día dice, voy a parar. Y le dije, ¿cuánto valen todos los calcetines? Me dijo, el calcetín vale a medio dólar. Entonces, multiplica medio dólar por 25 más las aguas más todo. No llegan a nada. No llegan ni posiblemente a ganar pues $15 con las aguas, con todo. Significa, él necesitaba $15 para sobrevivir el día. Pero le pregunté, ¿cuántos calcetines vendes al día? De bueno, hay días que vendo, hay días que no vendo. O sea, el agua, pues, hay días. Se tenía que coger los 2 galones de agua que son cada uno de 5 litros. Así que le dije, mira, te voy a comprar toda la caja de calcetines. Y le compré toda la caja de calcetines. El día siguiente lo vi ahí, otra vez vendiendo calcetines y agua. Y pasé yo y como ya me hice amigo de él, porque ya me paré a hablar con él, tercer, cuarto, quinto, sexto. Cada vez que pasaba lo encontraba. Y dije, ese tío lucha por sus 15 euros Eh, o dólares todos los días. Así que llegó un día, ¿sabes qué le dije, ¿cuántos días de descanso tuviste? Me dijo, no, no, yo trabajo todos los años porque necesito comer todos los días. Me dice, los días que tú trabajas. Le dije, no, porque y le dije, ¿cómo tú sabes que yo trabajo 7 días a la semana? Porque yo llevo 10 años trabajando 7 días a la semana. Y este año es el primer año que no trabajo los domingos o descanso los domingos. Entonces, y posiblemente el año que viene descansaré sábado y domingo. Si estuve 10 años trabajando, trabajando, trabajando. Y le dije, pues sí, es verdad. ¿Sabes qué voy a hacer? Te voy a dar 7 días de descanso. Así que le compré los 15 por 7 le pagué 15 por 7 y le dije, descansa 7 días. ¿Y sabes qué pasó el día siguiente? Estaba ahí. Esa persona valoró que yo lo ayudé, pero supo que él no podía no estar ahí para seguir continuando y estaba pensando para su futuro. Así que me hizo reflexionar mucho, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes y tenemos que pensar siempre en crecimiento. Fíjate que él está pensando en morirse, está pensando en comer para lo que le quede, pero fíjate que sigue con las mismas ganas. Por eso hay que seguir con las mismas ganas siempre.
Doctor, si hoy tuviera que empezar de cero, ¿qué haría exactamente paso a paso? De nuevo. Mira, lo primero Recordando su trayectoria. es que yo empecé trabajando, o sea, yo empecé trabajando, empecé creando empresas pequeñas de construir algo para tener dinero para poder comprarme cosas o para hacer cosas. Mira, me gustan todos los trabajos. Y eso es porque me gusta trabajar. Yo puedo ser bueno en cualquier trabajo, siempre y cuando tengas la ilusión de ese trabajo. Me di cuenta que era muy bueno vendiendo, me di cuenta que era muy bueno creando, me di cuenta que era muy bueno informáticamente, me di cuenta que era muy bueno esculpiendo, me di cuenta que era muy bueno siendo médico, me di cuenta que era muy bueno haciendo empresas. Ahora tengo 10 empresas. Pero bueno, al fin y al cabo, pues es que la única cosa que hace que yo sea en ellas, que han ido en éxito, todo eso, es que la pasión que le pongo a la cosa. Creo que cualquier persona que tenga pasión por una cosa lo hace bien. Si algún día tengo un hijo, me encantaría que fuese médico. Pero si él no quiere ser médico y tiene pasión por otra cosa, yo sé que va a triunfar, porque si tiene pasión por algo, alguien, lo que me da pena ver gente que no les gusta trabajar o no meten pasión. Entonces, el problema no es que no le guste el trabajo o que ese trabajo no es que no es una persona apasionada. Te recuerdo que yo empecé la entrevista diciendo que yo he sido un apasionado y un optimista cabezón, stubborn optimism. Y hay que ser optimista cabezón en las cosas, o sea, todo posible. Las empresas no son fácil crearlas, pero si empiezas con negativismo, pues termina con negativismo. Los trabajos, el estudio, todo es difícil, nada viene así fácil. Tienes que ser constante, tienes que tener ganas, tienes que trabajar por ellas. Y a mi hijo, el día que lo tenga, lo voy a poner a ser optimista. Sé que es muy difícil que cambiar, pero las personas nacen con una personalidad. Y fíjate que en mi casa mi madre a los cuatro nos dio igual, nos formó igual y somos diferentes en personalidad. La persona viene genéticamente rediseñada en las personas, pero tú puedes reorientar esa personalidad. Pero yo le inyectaría a mi hijo pasión, le inyectaría optimismo, le inyectaría a todo que lo puede hacer. Y eso, ese todo lo inyecto a la gente que trabaja conmigo. Sí, sí, tú lo puedes hacer. Venga, me gusta. Si tú inyectas positivismo en las personas, crecen. Pero ese optimismo lo tiene que ser guiado, porque hay gente inyectándole tanto optimista, se convierte en un burro listo, que él, sí, y él ya es peligroso eso. Entonces, tienes que saber ser optimista, saber cuándo parar, ahí reñir o corregir o mejorar y si no estimular, porque si a alguien le das optimismo falso, crece, 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 crece y no sabe el valor de las cosas, porque pierde la humildad. Por eso hay que ser humilde en el optimismo también. Doctor, viendo ahora todo lo que construyó, el día que ya no ejerza, que esperemos que pase mucho tiempo todavía, ¿cómo le gustaría que lo recordemos o que lo recuerden sus pacientes? Mira, es una pregunta muy buena. Yo con mis pacientes tengo muy buena conexión y eso es la conexión de sinceridad. Sincero por ellos, doy todo por ellos. Y yo he operado a muchas personas gratis y lo he hecho porque creo que no todo es el dinero en la vida y por eso ayudo a una sociedad de huérfanos, por eso intento ayudar a mi equipo, intento hacer todo lo mejor por todo el mundo. Sí que el día que acabe de ser médico me gustaría hacer una fundación, de los cuales daría un servicio yo como médico gratuito a todo el mundo el que lo necesite. Aunque sea cirugía plástica, aunque sea cirugía estética, llegará el momento que ya quiero hacer algo por disfrutar. Estoy casi llegando porque no quiero trabajar, trabajar, trabajar. Si tu meta siempre ha sido el dinero, y eso pasa a mucha gente, si tu meta siempre ha sido el dinero, te obsesionas tanto que llegará el momento que llegarás a tener 70 80 años, te vas a ver delante. Hay una foto muy buena que siempre lo he visto y siempre es uno con una bolsa de dinero antes de meterse en su tumba, quiere tirarlas para meterse en la tumba. Y esa foto la tengo yo como memorizada en mi cara.
no trabajes por dinero. Es verdad que el dinero es importante en tus primeros 10 años de carrera para intentar construir tu casa, tu familia, tu cosa. Y ahí sí que tienes que correr por eso. Pero a partir de los 10 años creo que es el momento para frenar, pensar de que la vida no es solo dinero, la vida es también otras cosas. Y una de las cosas quizá, y eso me encanta ayudar a la gente. Desde la gente que ayuda en mi equipo, me gusta ayudar a los médicos que sean mejores, me gusta que la gente haga una técnica mejor. Y eso de ayudar a las personas siempre ha sido como una cosa que me ha gustado a mí hacer. Y gracias a Dios que me ha hecho que yo tenga éxito en mi vida profesional, los cuales podría ganar dinero, puedo dar, y con eso he podido dar a millones de personas a trabajar conmigo. Tengo miles de personas que trabajan conmigo en todas mis empresas y al fin y al cabo, pues ayudar a miles de personas a poder estar ganando un salario, volviendo a casa, disfrutando. Soy un líder muy accesible, yo todo el mundo puede sentarse conmigo, yo no voy, aunque tenga más de 1000 personas trabajando, todo el mundo tiene mi teléfono, todo el mundo puede llegarme, todo el mundo puede escribirme. Es que para mí un líder es compartir, dar. Y sí lo está haciendo, doctor. La verdad Es que sí. Cuando yo me acerqué a usted para poder tener esta entrevista, me respondió inmediatamente, movió agenda, un descuadre de horarios y todo, y siempre está al fácil acceso y siempre para apoyar encima con dudas, con curiosidades, siempre para querer aprender nosotros de usted, siempre es accesible, es verdad. Así que creo que que tienes que ser así, o sea, me parece fatal si tú me escribes porque te pasaron mi número de teléfono, porque me preguntaron, ¿puedo pasar tu número de teléfono? Digo, sin duda puedes pasar mi número de teléfono. Entonces, y yo... Entre tú y yo no hay nada, somos iguales. El día que después de 30 años puedo yo haber conseguido todos los trofeos del mundo, pero yo sentado 30 años de aquí, me sentaré delante tuya, esos trofeos ya no tendrán valor, son historia. Lo que queda de valor son las personas, cómo los tratas y la admiración que tienes por las personas. Eso sí que se queda. El día que yo vuelva a padre, ¿tú te crees que cuando tenga 80 años sentado yo en un sofá, espero que no esté en un hospital, pero algunos están... Pero bueno, estar ahí sentado pensaría, oye, publiqué ese artículo y eso todo no va a tener valor. Mira, me gusta mucho pensar cómo he cambiado yo. Yo me comparo a Nabil a los 20, Nabil a los 30, Nabil a los 40 y Nabil a los 50. Quiero ver todos esos Nabiles cómo han ido pensando diferentes. Han ido pensando diferentes sobre las cosas, pero lo que no ha cambiado es cómo valoro las cosas. Eh, y he visto que posiblemente mis gustos han cambiado, ciertas formas de vestimenta he cambiado, ciertos colores he cambiado, de gustos de colores también, de números, he visto ciertas cosas que he cambiado, me hacen más referencia. Y de ver las personas también he cambiado, pero lo que no ha cambiado es como yo siempre he querido ser donador o agradecedor o que compartía. Yo cuando era estudiante compartía mis apuntes, eran para mucha gente unos apuntes muy buenos, porque yo estudiaba de forma paralela. Nunca estudié hoja sí, hoja tras hoja, porque veía que no podías estudiar hoja tras hoja, te perdías que era la enfermedad que estaba antes. Y ponía, por ejemplo, todas las enfermedades, una línea, el diagnóstico de todo el mundo, el tratamiento de todo el mundo, el diagnóstico de todo el mundo. Y yo estudiaba así, en paralelo. Y al estudiar en paralelo podía ver todas las enfermedades mucho más fácil con una imagen en paralelo y podía ver quién era el que se daba, por ejemplo, ese medicamento. Yo sabía que era aquí en el medio y sabía qué enfermedad era y podía estudiar en paralelo, porque pasando páginas te perdías en qué enfermedad era, porque no lo puedes ver en una imagen. Entonces, y daba mis apuntes a todo el mundo. Después empecé a hacer apuntes de cirugía, empecé a apuntes de anatomía, y daba yo todo a todo el mundo y lo daba gratis. Y lo daba gratis y lo daba con amor y porque me hacía ilusión que ellos también sean buenos. Y en el examen digo, si yo saco un 9-10, ¿por qué ellos no pueden sacarlo? Pues déjales que lo saquen. Y se venían, mucha gente venía a mi casa a estudiar, oye, enséñanos cómo manejas eso o cómo lo haces. desde ¿ jovencito, qué? desde jovencito tuvo toda la beta de Sí, pero querer eso... estudiar.
después estudié y después luché y después crecí y mira, yo creo que el trabajo constante y con ganas y con ilusión y irradiar pasión a las personas que trabajas con ellos luego te dan más. Imagínate tener un equipo que no te quiere. Solo quiere por ir al trabajo para acabar el trabajo. Es que no quiero ese equipo. Quiero unas personas que están trabajando a mi lado, que tengan la misma pasión que yo tengo por ellos, la misma pasión que haga crecer. Yo dejo a la gente aquí crecer. O sea, el que quiera estudiar, tengo ahora una asistente de enfermera. ¿Que quiere ser enfermera? Yo te apoyo. Otra que quiere ser marketing, ¿quieres crecer? Yo te apoyo. Apoyar a esas personas a veces no te pueden dar trabajo porque tienen que estudiar. Pero es que fui el primero en estudiar porque lo que me hizo llegar aquí es estudiar bien y validar. Lo que pasa es que ser dueño, que yo no veo en las personas que ellos trabajan para mí. Yo veo en las personas, yo contraté a las personas no por su currículum. Es que el currículum nunca lo he leído. Es que no me sirve el currículum para una persona. Imagina que un currículum muy bueno y luego es un áspero. Es una persona muy difícil de trabajar con él. Una persona que crecido, no humilde. ¿Para qué quieres una persona así? Puede tener el currículum que quiera. Quiero personas que sean primero humanos, respetuosos, que tengan pasión, positivos. Una persona positiva yo le hago donde sea llegar, con la ilusión. Ahora, si viene a poner condiciones, a poner eso, yo aprendí por eso, yo llevaba 10 años trabajando con un equipo en el Líbano y en España ahora empecé eh, recientemente y monté un equipo. Y lo primero que hice es buscar a personas que son afines al sentimiento. A los 5 minutos sabía si lo iba a contratar o no. A los 5 minutos. Dije, este me llama, me está diciendo, Dios, sálvame y yo soy para ti. Y lo contraté. Ni vi el currículum, ni leí nada. El que vio eso fue el director que él me hizo como una... Yo no. Sí, Una sí. secuencia. Mira, ¿Qué error dice, este error cometí y lo modificaría de tal forma se podría retroceder el tiempo? ¿Algo siente eso? sí, tengo un error que es muy difícil de rectificar porque lo invertí en mi formación. Invertí mucho en mi formación y en esos momentos que estaba creciendo como cirujano, como médico, tú sabes que ser un buen médico, la responsabilidad, el crecimiento, todo eso, dejé de lado a mi familia. Y dejé de lado a mi familia, no al 100%, pero por ejemplo, si tenía que ser 50-50 por ser juego esto, pues siempre di un 20-80. Y es muy difícil ser bueno en algo y dedicar 50-50. ¿Vale? Y tuve que dedicar un 20 porque amaba a la persona, que era mi mujer, y le di todo. Pero en ese momento, en parte, podía pensarlo de esa forma egoísta, que buscaba primero el trabajo y luego ella, pero que lo necesitaba hacerlo así para poder crecer así. Es que no pensé. Y sí que me arrepiento de ese punto porque... No sé si podría volver hacia atrás y hacer 50-50. Posiblemente sí y quizás sería el mismo, o posiblemente no y no sería el mismo. Pero es un daño que yo tengo a nivel personal, que me gustaría volver para atrás y poder hacer algún cambio. Pero ya las cosas pasan. Pero bueno, hoy por hoy, lo estábamos hablando ayer, estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Fue parte de la etapa y en la etapa a veces hay sacrificios. Y quizá tuve que sacrificar la familia al trabajo, pero vendrá el tiempo que tenga que sacrificar el trabajo a la familia y ese es el motivo de la rueda. Pero me tengo dolor por ese punto. Me encanta. Doctor, yo le quiero agradecer muchísimo por su tiempo. Siempre es un placer escucharlo. Los vuelvo a ver ahora a fines de mayo, me parece que los vemos de vuelta en Perú. Sí, Y ahora en abril creo que va a Argentina. sí, Así que le sigo sus pasos muy de cerca. Usted es un gran maestro, eso se lo tengo que decir y aprovecho gracias. que lo tengo de cerca. Yo cuando tuve el curso con usted sentí que me cambió la visión totalmente de la medicina estética. Inspiró, me inspiró a seguir siempre estudiando a lo que no era esto lo normal, lo que dicen los libros no es así, no te lo creas, investigar. Me encantó, siento que
me abrió ese lado del cerebro y eso se lo voy a agradecer siempre. Fue una de las personas más importantes que tenía en mi lista que quería entrevistar y no lo dudó, y eso se lo voy a agradecer muchísimo. Em, y nos vamos a volver pronto, a volver a ver pronto, doctor. ¿Tiene algo que decir? ¿Quiere decir algo antes de despedirnos? Nada, doctora Paola, muchas gracias por tu tiempo. También dedicar esos tiempos de conocer las personas, no simplemente bajo la vestimenta de una bata, sino la vestimenta fuera de la bata. Hace que muchos otros, pues yo he visto alguna entrevista tuya y no conocía a las personas, a veces las conoces de otra forma escuchándolas hablar y creo que es lo que estás haciendo es interesante. Por eso cuando me comentaron de que eso, dije, no dudé, dije, si yo con la gente puede a veces conocer las personas bien, y posiblemente tú me conozcas así porque ya has estado conmigo, pero muchas personas no me conozcan a nivel personal y eso hace que también te conozcan. Así que agradezco mucho su tiempo. Sé que le hice levantar a las 6:30 de la mañana por hacer esa entrevista por la diferencia de horario. Así que gracias por tu tiempo. Creo que nos vemos pronto y además, siempre, siempre, siempre le digo a todo el mundo, hay personas, no sé por qué tú haces eso, como yo investigo o yo publico algo, pero hay personas que están meant to be, en inglés es como están diseñadas para que sean ellos para hacer eso. Quizá yo en la forma de enseñar pues sea una forma de que te he apoyado, te he dado ese estímulo, pero quizá muchas veces crear esos también eventos que tú has hecho o esa entrevista crea a otros poder también ver en ti la persona que eres de compartir, porque lo que estás haciendo, como yo comparto en ciencia, tú lo estás compartiendo a nivel personal y ese compartimiento a nivel personal hace que muchas personas valoren en ti lo que eres. Nadie dedica su tiempo a hablar con colegas para compartirlos y creo que lo que estás haciendo es muy, muy bonito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Que tenga una Nada. buena jornada hoy día. Felicidades y ánimo y nos vemos pronto. Nos Que tenga un vemos buen día. pronto. Adiós, adiós, adiós. Hoy escuchamos no solo una historia de un referente, sino el camino, las decisiones importantes que tomó en su vida. Creo que lo más valioso de esta entrevista es entender todo el camino recorrido, el esfuerzo, la investigación, el estudio y su ganas de querer compartir. Gracias, doctor Nabil, por compartir su experiencia y su forma de ver la medicina.